Por favor, me confirman que estén viendo ya mi pantalla. Sí, señor, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de la primera CIPA de nuestra unidad número 2. En esta unidad, entonces, vamos a tratar cuantificadores, proposiciones categóricas y tipos de razonamiento. Primero, entonces, para iniciar, vamos a determinar o a definir qué es un cuantificador. Entonces, un cuantificador, como su nombre lo indica, quiere decir o indica cantidad o medida. En este caso, entonces, hay varios símbolos que vamos a utilizar dentro de este tema de los cuantificadores. Perdón. Entonces, es la operación lógica cuando los valores de X pertenecientes al conjunto en el cual se relaciona son verdaderos, se nota con el símbolo para todo X. Estamos aquí definiendo el cuantificador y su simbología. Esa A que está como patas arriba con la X quiere decir para todo X o para cada X, o también para todos. ¿Listo? Entonces este es para tener, digamos, en cuenta ese símbolo, porque lo vamos a utilizar más adelantico en la simbología, cuando vayamos a desarrollar el primer punto de los ejercicios de esta guía. Entonces aquí tenemos un ejemplo que me dicen a partir de P de X, X es mayor que 9. Entonces voy a hacer la aclaración para que todo quede claro. Ese P de X es una propiedad. Es claro, es una propiedad, una característica que debe cumplir un elemento. En este caso, tiene que ser un número. Me están diciendo que un número es mayor que X, o sea, para todo X, ese número tiene que ser mayor que 9. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que este cuantificador trata de mirar la cantidad y es cuantificador universal. En este caso, todos los números reales son mayores que 9, porque me están indicando que la característica de ese elemento es que ese número deba ser mayor que 9. Entonces, esa es mi simbología ahí, la que está al final. Para todo X, ¿cierto? Todos los números reales son mayores que 9 para esa condición que me está estableciendo el ejemplo. Entonces, recordemos una cosa que hay que dejar en claro acá. P de X es la característica. Y la simbología de la A al revés es la simbología del cuantificador, que en este caso es cuantificador universal, que es todos o para todo, o cada uno. Listo. ¿Cuál es el otro tipo de cuantificador? Si hay uno que es el cuantificador universal, hay uno que es el cuantificador existencial, que me indica que esa simbología se lee, esa E al revés, se lee existe por lo menos uno. Fíjense que aquí estamos identificando solamente la simbología y estamos identificando la notación simbólica de los cuantificadores, ¿ok? Aquí no nos estamos metiendo todavía en la parte del desarrollo del primer punto como tal completamente. Estamos dando la primera base teórica de esto. ¿Y qué me indica ese cuantificador existencial? Que al menos hay un elemento de un conjunto que cumple con la característica o con la condición que pide el P de X, que en este caso es la característica. Entonces, por ejemplo, una proposición categórica en notación simbólica quedaría: existe un X que cumple un P de X, ¿sí? Y se le existe por lo menos un X tal que verifica P de X, que es la característica o la cualidad. Entonces, aquí hay un ejemplo. La característica o nuestro P de X para este ejemplo es que es un número primo. Entonces, en este caso, ¿cómo se traduce eso? Digamos que en el lenguaje natural, ¿sí? Existe por lo menos algún número primo, ¿ok?
quiere decir que hay un elemento que cumple con esa característica de ser número primo y sabemos ya nosotros por nuestra condición de formación básica que los números primos existen, entonces hay por lo menos uno, entonces cumple con esa característica. Entonces de esa forma es que se está leyendo o se está traduciendo esa parte simbólica. Hay otro tipo de cuantificador que es el existencial único, que es cuando solamente hay un elemento que cumple con la característica o con la condición. En este caso, fíjense que es la misma E al revés del existencial, pero con un signo de admiración al lado, ¿sí? En la parte derecha. Y se lee, existe un único valor tal que cumple esa característica o ese P de X, o que P de X es verdadera, en este caso que cumple. Y aquí hay un ejemplo. Fíjense que aquí el P de X es lo primero que me da el, digamos, el ejercicio. Y el P de X es que fue Miss Universo en el 2018. Alguien en el 2018 fue Miss Universo. Fue solo una persona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se traduce eso? Entonces, existe un valor único, X, en el cual es Miss Universo para el año 2018. Esa es la forma simbólica y la forma en que se traduce, digámosla, ya en el lenguaje natural o en la traducción que nosotros hacemos de esos cuantificadores. Aquí de pronto puede sonar un poquito enredado porque no estamos de pronto tan familiarizados por la simbología, pero a medida que vamos desarrollando los temas se va uno familiarizando con esa simbología. Ahora, esos cuantificadores, entonces, también pueden ser negativos o positivos o afirmativos, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la forma de colocar realmente un cuantificador? ¿Por qué yo dejé esto acá, esta diapositiva con la negación al lado del cuantificador? Porque así no debe quedar, ¿sí? La simbología no debe quedar y más adelante les voy a explicar por qué. Debe quedar las negaciones en la característica o en la cualidad, es decir, en el P de X. Entonces, un ejemplo de un cuantificador, en este caso, digamos que es un cuantificador para todo, o sea, universal, es que el P de X o es la característica de este ejemplo es que sea un animal que tenga cola, ¿cierto? Y realmente nosotros sabemos que no todos los animales tienen cola, ¿cierto? Y que hay una negación para eso. Simplemente entonces quedaría de esa forma. No es cierto que para esa cualidad, o sea, es un animal que tenga cola. O no todos los animales tienen cola, que es la equivalencia que hay en este caso. Aquí entonces, como les decía, esa negación debe irse en el P de X o sea en la característica. O sea, esa negación que es la pestañita o la parte esa que la podemos encontrar también como los cuantificadores cuando los negábamos, que también significa la negación, debe irse en la característica o en la cualidad. Aquí entonces, vamos entonces a tener los cuatro casos. Entonces, cuantificadores universal, afirmativo y negativo, y cuantificador existencial, afirmativo y negativo. Entonces, para el cuantificador universal afirmativo, ya tenemos definida la simbología. Esta es una simbología ya general para cualquier P de X, y indica que para todo X se cumple o, aquí digamos que voy a desglosar la primera parte de esa simbología, para todo X pertenece a un conjunto en el cual ese X cumple esa característica. Es decir, para todo X cumple el P de X. El universal negativo, pues, me indica lo contrario, que para todo X no se cumple, o sea, no hay ninguno que cumpla esa característica, ¿sí? Y tenemos el otro caso, que son los cuantificadores existenciales, con su simbología. Recuerden que esta es la simbología general, entonces existe, para la primera parte,
un valor de X que pertenece a ese conjunto universal que cumple la característica. ¿Y cómo se lee? Perdón. Es decir, hay al menos un X que cumple el P de X, que es, ya sabemos que el P de X es la característica o la cualidad. Encontramos el existencial negativo, entonces su simbología quiere decir que existe un elemento X que pertenece a ese conjunto universal que no cumple esa característica, es decir, ese no Px. ¿Se dan cuenta del cambio entre esta notación y la anterior? Me voy a devolver. Fíjense acá, estaba al lado del cuantificador, antes del cuantificador. Aquí está, es en la característica, en el P de X. Así es como debe quedar en el ejercicio número 1 cuando ustedes lo vayan a desarrollar. ¿Listo? Porque esa es la forma correcta. Un cuantificador realmente la notación se hace es en la notación de la negación, es a la característica o a la cualidad. Entonces aquí hay un ejemplo que tiene que ver mucho con el ejercicio número 1. Entonces me dan un enunciado para completar y me indican que yo verifique o determine cuál es el cuantificador que haya, que tiene que ir en ese espacio. Entonces recordemos que hay cuantificador universal afirmativo, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Todos o para todo, o sea, todos los números enteros son pares. No sé, creo que no. Algunos números enteros son pares, puede ser. No hay negación, entonces solamente hay esas dos opciones. Y aquí está la solución. Algunos números enteros son pares. En ese caso, ese algunos es un cuantificador particular. Algunos, no todos. ¿Sí está claro? Algunos. Y como no hay negación, porque precisamente son pares, cumple la cualidad de que sean pares, entonces es particular, afirmativo o positivo. ¿Listo? En el segundo caso teníamos esta forma. Entonces, ¿todos los gallos cantan? Sí, puede cumplir. ¿Algunos los gallos? No. Entonces me queda la opción, todos los gallos cantan, universal, todos, positivo o afirmativo, también lo encuentran en la literatura como universal afirmativo. En el ejemplo número 2, me dan el mismo caso. Hay un enunciado para completar. Los estudiantes son delicados. Algunos los estudiantes no. Eso como que no cuadra gramaticalmente, ¿cierto? Pero si yo digo todos los estudiantes son dedicados, yo digo, ah, bueno, ¿cierto? Y ese es un cuantificador universal afirmativo o positivo. Muy bien. Esto es, digamos que es un resumen, un pequeño resumen con la simbología de los cuantificadores, qué quiere decir y su representación simbólica. Esta parte de abajo se utilizaba antes cuando nosotros en el curso veíamos una cosa que ya no vemos que se llaman los silogismos categóricos y teníamos que hacer una prueba diferente mediante unos gráficos y mediante unas, digamos que técnicas para poder hacerlo. Entonces se tenía en cuenta esto, pero lo traigo a colación porque aquí están las cuatro denominaciones o los 4 cuantificadores posibles que hay. Hay un esquema que pues realmente no viene al caso de escribirlo, y aquí hay un ejemplo, expresión del ejemplo. Entonces para el universal afirmativo, la expresión del ejemplo es todos los hombres son mortales, fíjate, todos, universal afirmativo. Universal negativo, ningún hombre es mortal. Particular, fíjense, es particular afirmativo. Algún hombre es mortal, y está su simbología al lado derecho. Y en el último caso, particular negativo, algún hombre no es mortal, que en este caso recuerden que es un único.
Entonces, digamos que es importante tener en cuenta esa tablita. Aquí hay más ejemplos que vienen con la parte simbólica. Entonces, aquí están digamos, todas las posibilidades de los cuantificadores. Cuantificador universal afirmativo. En este caso, todas las plantas son verdes. Y recuerden que se denota por la A al revés, que es para todo. Cuantificador universal negativo, ningún estudiante reprobó la materia, en este caso lo podemos dejar como la negación, fíjense, esa es lo que está en el paréntesis, esos simbolitos antes del cuantificador, quiere decir la negación, que fue lo que vimos también en la parte de los conectores lógicos, que fue la primera parte del curso, y entonces lo mismo, no cumple que para todos, o sea, no hay, que quiere decir esa al revés. El cuantificador existencial afirmativo, algunos hombres son sabios, algunos, ahí está el cuantificador. El cuantificador existencial negativo, algunas aves no pueden, entonces algunas no, entonces es cuantificador existencial o particular negativo, también lo pueden encontrar así, como existencial o particular. Y el último caso que es el existencial único, entonces hay un único equipo ganador de la Champions, de la UEFA, de cualquier campeonato, y está su simbología. Vamos entonces a ver para qué sirven esos cuantificadores. Esos cuantificadores tienen un uso, unas aplicaciones que se usan en las proposiciones categóricas. En este caso, entonces, vamos a definir qué es una proposición categórica. Entonces, la definición formal es que toda proposición categórica es un enunciado de los miembros de dos clases, o sea, categorías, en este caso, y de la relación entre esos dos enunciados. Asimismo nos referimos con las letras S y P. No vamos a explicar bien, o sea, a referirnos bien al S y P, porque digamos que eso tiene que ver con la parte de los silogismos categóricos que se trataban antes, pero digamos que esa es la parte formal de la definición. También se puede decir que las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas, y cuando hablamos de categóricas es porque se le asigna una cualidad, una categoría a esa proposición o a esa afirmación. En este caso, ya vamos a ver a qué se refiere. Entonces, esas proposiciones categóricas son parecidas a las premisas que teníamos al comienzo o a las proposiciones simples. Digamos que eso es una parte de la lógica proposicional, pero entonces debe cumplir con las siguientes características. Debe tener los siguientes elementos. Un cuantificador, que puede ser todo, ningún o algún o alguno. El sujeto, que es el individuo o, o la cosa, digámoslo de esa forma. La cópula, que es un verbo, en este caso es un verbo que es, son, era o eran, es un verbo que es el personal, y un predicado que es la clase o la cualidad de la cual es o no hace parte del sujeto. Es una cualidad que puede cumplir o no puede cumplir. Recuerden que hay afirmativos y positivos los cuantificadores, entonces en ese caso estamos definiendo esas dos opciones. Entonces, deben tener la siguiente estructura. Cuantificador, sujeto, verbo o cópula, predicado, y eso me conforma mi proposición categórica. Ejemplos. Ningún soltero es casado. Ningún, ese es el cuantificador. Soltero es el sujeto, es el verbo o la cópula, y casado es mi predicado. Entonces es una proposición categórica. Algunas motos Honda no son fabricadas en Japón. Algunas, el cuantificador, motos Honda es el sujeto, no son
es la cópula y fabricadas en Japón es el predicado. Entonces fíjense que deben cumplir, deben cumplir para que sean categorías con esos elementos. Cuantificador, sujeto, cópula o verbo y predicado. Entonces, aquí hay un ejemplo general en donde ya está clasificado o ya está, digamos, la estructura dentro de una tablita, digamos que para facilidad de identificar los elementos. Entonces, la primera proposición, todos los hombres son mamíferos, entonces el cuantificador, todos, el sujeto, los hombres, el verbo, la cópula, son, y el predicado, mamíferos, que es digamos, la cualidad que debe cumplir o la condición. En la segunda proposición, algunos casados son felices. Definimos entonces, identificamos el cuantificador que es algunos, que es un cuantificador existencial, ¿cierto? Sujeto, casados, verbo, cópula, son, y predicado, felices. Recuerden que es la cualidad o la característica. Esto es una, digamos, forma que en la matemática se llama como silogismo categórico o tradicional dentro de la forma lógica aristotélica, ¿sí? Entonces, recuerden que debe cumplir con esos elementos: cuantificador, el sujeto, el verbo y el predicado. Entonces, las proposiciones se clasifican en afirmativas y negativas de acuerdo a la cualidad o a la cantidad. Entonces, afirmativas cuando el predicado es compatible con el sujeto, y negativas cuando el predicado no es compatible con el sujeto, o sea, cuando hay una negación, o sea, cuando no cumple la característica, ¿cierto? Eso aquí suena como enredado, pero realmente en la aplicación es muy sencillo, ya nos vamos a dar cuenta. Y según la cantidad, entonces esto era según la cualidad y aquí según la cantidad. Entonces puede ser singulares o particulares y universales, porque eso depende de qué, del cuantificador. Entonces son singulares cuando se refiere a un o algunos elementos de la clase del sujeto. Entonces recuerden que es un cuantificador cuando es particular o existencial, significa que son particulares, ¿sí? Son singulares. Y el otro caso, cuando son universales, se refiere a todos los elementos. Recuerden que es para todo. Entonces, en ese caso, debe cumplir eso, que todos los elementos cumplan esa cualidad. Esta es una tablita o una imagen que me encanta porque esa la trabajamos desde hace unos años cuando veíamos los silogismos categóricos y hacíamos otra clase de trabajo con ellos de desarrollo. ¿Por qué la traigo a colación? Porque aquí está la clasificación de las 4 formas en las que se pueden clasificar una proposición categórica, ¿sí? Entonces, cuando el cuantificador es universal afirmativo, eso tiene una letrica que se llama A, eso hay que ponerle mucha atención. Cuando el cuantificador es universal negativo, es E. Cuando el cuantificador es particular afirmativo es I, y cuando es un cuantificador particular negativo es O. Ya vamos a ver por qué. Aquí está clasificado ya, entonces universales y particulares, en la clasificación que vimos con anterioridad en las otras 2 diapositivas anteriores. Digamos que eso es un resumen de la parte gráfica que les acabo de mostrar y de la descripción que hicimos de la clasificación. Entonces, aquí están los ejemplos. Entonces, hay un cuantificador universal que puede ser afirmativo y negativo. Si es afirmativo, se clasifica como A, esa proposición, y si tiene un cuantificador negativo es E. Y están los ejemplos. Entonces, afirmativo, todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Y la negativa es ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre. Entonces, ninguna. Fíjense que aquí hay una negación, ninguna.
Ese es el cuantificador, ninguna. Y para el cuantificador o la proposición en el caso que sea particular, entonces puede ser positiva o afirmativa y negativa. Entonces, si es afirmativa, algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libre. Entonces, recuerden, algunos, ese es el cuantificador. Y si es negativo, algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libre negativo. Aquí entonces que hay que tener en cuenta que es cuando es universal afirmativa es A, cuando es negativa es E, cuando es particular afirmativa es I y cuando es particular negativa es O. Igual eso no hay que aprendérselo de memoria porque para eso está esta tabla, ¿sí? O está el gráfico este, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Esto no hay que aprendérselo, pero hay que saber que es la clasificación que vamos a hacer de nuestras proposiciones categóricas, vamos a utilizarlas de acuerdo a esto. Este digamos que entonces viene siendo el resumen ya de todo lo que vimos. Entonces la estructura de una proposición categórica y con las 4 posibilidades: universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Y llegamos entonces a este punto. En este punto, digamos que tiene que ver mucho con el desarrollo de no sé si es el tercer punto de nuestra guía de la tarea número 2, y en donde ahí me indican que debo clasificar las proposiciones simples, debo determinar la letra, exactamente, o sea, su clasificación y su relación entre ellas. Aquí vamos a tener 2 proposiciones categóricas siempre. Entonces, este cuadro se llama cuadro de oposición. Entonces, digamos que dentro de la parte gris de las esquinas está en el lenguaje la proposición a la cual se identificaría cuando es universal positiva, cuando es universal negativa, cuando es particular afirmativa y cuando es particular negativa, ¿sí? Entonces, entre ese cuadro hay unas líneas, ¿sí? Y hay unas palabras contrarias, subalternos, subcontrarios, contradictorios. Ya vamos a ver para qué sirve esto y entonces cómo es que funciona el cuadro de oposición. Entonces, aquí inclusive en la parte derecha me está dando la definición de qué pasa cuando esas 2 proposiciones categóricas son contradictorias, son contrarias, subcontrarias o subalternas, ¿sí? Digamos que aquí debe cumplir entonces, para esas condiciones, ciertas relaciones entre el sujeto y el predicado, que digamos no creo que no vale la pena de ponerse a detallar en cierto grado de meticulosidad esa parte. Entonces vamos a saber directamente con un ejemplo cómo se utiliza el cuadro de oposición para que quede bien claro eso. Entonces, esto digamos que es el resumen de mi cuadro de posición, ya sin las proposiciones que estaban ahí como ejemplo, simplemente es la clasificación. Entonces, A, E, I, O. A es universal afirmativa, E universal negativa, I particular afirmativa, I O particular negativa. I O es particular negativa. Y ese es mi cuadrito, y están las mismas, subcontrarias, subalternas, contradictorias y contrarias, ¿cierto? Entonces, en ese caso, vamos entonces a ver con un ejemplo cómo funciona esto. Entonces, nos dan P y Q, que son 2 proposiciones categóricas, porque, porque cumplen con qué elementos. Tienen un cuantificador, tienen un sujeto, tienen una cópula o un verbo y tienen un predicado. Todos esos elementos están acá determinados y definidos ya dentro de una tablita que me indica
esa estructura de las proposiciones que me dan. Entonces, nuestra primera proposición P es todos los automóviles son consumidores de gasolina. Entonces, el cuantificador, todos, término o sujeto, automóviles, la cópula o cualidad son, y el predicado, consumidores de gasolina. Y para Q, ningún es el cuantificador, el sujeto, automóvil, la cópula es, y el predicado, consumidor de gasolina. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que eso tiene una clasificación. Entonces, la primera proposición tiene un cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Y es universal afirmativa. Entonces, según este cuadrito o esta tablita, fíjense, es la primera universal afirmativa, o sea, es A. Y aquí está A. Entonces, P se clasifica como A. Y Q, ningún es particular afirmativo. Particular afirmativo. Y, ay, perdón, ningún, perdón, eso no es afirmativo, eso es existencial. Universal negativa, ningún. Entonces es E, universal negativa. En ese caso, determinamos que se clasifica como E. Y entonces nos venimos para el cuadro de oposición. Entonces, miren que aquí está la solución. P la clasificamos como A y Q como E. Fíjense que esa linecita en verde que está aquí en este cuadrito de oposición, en la parte derecha de la diapositiva, está en verdecito, me indica su relación. Según el cuadro de oposición, dice que son contrarias. ¿Ok? Entonces, de esa forma, fíjense, me devuelvo, clasificamos las dos proposiciones, nos venimos para el cuadro de oposición, las identificamos dentro del cuadro, si es A, si es E, si es I o es O, trazamos una linecita verde o una línea y ya sabemos que en ese caso la relación entre esas dos proposiciones es que son contrarias. ¿Y qué indica eso? Ahora sí me voy para este lado. Contrarias. Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es universal pero difieren de la cualidad. Ah, ¿sí ven? Acá. Difieren de la cualidad. No hay, en la P, el cuantificador es universal, como decía ahí la definición de contrarios, y no comparten la cualidad, porque aquí en la Q dice ningún automóvil es consumidor de gasolina. ¿Ok? Entonces son contrarias. Aquí tenemos otro ejemplo número 2. Me dan otra vez la proposición P, dice, todos los automóviles son eléctricos. Proposición Q, algunos automóviles son eléctricos. Y eso entonces establecemos esas dos proposiciones categóricas dentro de la estructura en donde vamos a identificar cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Entonces, para la proposición Q, todos es el cuantificador, el sujeto son automóviles, la cualidad, aquí quedó mal, no es cúpula, es cópula, son, y el predicado eléctricos. De la parte que aquí está en rojo, cada quien tiene su color precisamente para ser identificados. Y nuestra proposición Q, algunos, es el cuantificador particular. Automóviles, el término sujeto, son la cópula y el predicado eléctricos. Entonces nos vamos para la clasificación, recuerden. Entonces ahí en esos vamos para la tablita o para aquí la imagen esa que a mí me gusta porque la utilizamos harto antes. Entonces sabemos que todos es un cuantificador universal, todos son cuantificador universal afirmativo, o sea, es A, ¿sí? O sea, P está clasificada como A, y Q, algunos son
particular afirmativo, o sea, y entonces colocamos o identificamos aquí que Q está en A, Q en I, y trazamos la rayita en verde, y eso me indica que son subalternas. Esa es la relación entre esas dos proposiciones categóricas. ¿Y qué quiere decir que sean subalternas? Vamos para acá. Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cualidad es la misma entre ambos, pero difieren la cantidad. Difieren en la cantidad. Algunos y los otros son todos. ¿Ok? Por eso son subalternas. Otro ejemplito. Me dan dos proposiciones categóricas, P y Q. P, algunos, uy, aquí quedó mal, algunos ríos, no los ríos, algunos ríos no son navegables, y Q, algunos ríos son navegables. Entonces, lo mismo, establecemos la estructura de P y Q, identificamos cuantificadores, sujeto, cualidad y el predicado. En este caso, entonces, nuestro cuantificador para P, algunos no son, algunos es particular, no son negativa, y para Q, algunos son, es particular, afirmativa o positiva. Quiere decir entonces que si es afirmativa, particular y negativa, es I y es O, ¿cierto? Que las señalo aquí en mi cuadrito de oposición. Quiere decir que P es I, perdón, P es O, que es particular negativa, y Q es clasificada como I. Y esa linecita en verde que me da la relación, me dice que son subcontrarias, ¿cierto? Y vamos a ver qué quiere decir que son subcontrarias, que ya lo hemos visto. Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es particular, pero difieren en la cantidad. Entonces, una es son y otra es no son. ¿Ok? Otro ejemplo número 4. P, todos los bancos son poseedores de riqueza, y Q, algunos bancos no son poseedores de riqueza. Tenemos identificada entonces cada proposición dentro de la estructura, el cuantificador, el sujeto, la cópula y el término predicado, el predicado. En este caso, entonces, para P, todos son, es universal afirmativa, y para Q, algunos no son, particular negativa, ¿ok? Y eso lo vamos a establecer acá, en nuestro cuadro de oposición. Entonces, recuerden que para P, la clasificación es A, porque el cuantificador es todos son, está universal afirmativo, está en la figura superior derecha de la diapositiva, y para Q, algunos no son, algunos particular no son negativo, en la misma figura superior derecha O, y trazamos una rayita entonces entre esa cuadro de oposición donde nos queda P y Q, y entonces establecemos que la relación para estas dos proposiciones categóricas es de contradictorias. ¿Y en qué caso se da eso? Eso no lo hemos visto hoy. Se da cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren en la cantidad y la cualidad. ¿Listo? Cantidad, todos son, y cualidad, algunos no son. Ahí está, son completamente diferentes. Por eso son contradictorias. Bueno. Aquí digamos que completamos la primera parte de la sesión de hoy, que abarca los ejercicios 1, 2 y 3. ¿Sí? Quisiera saber si hay algunas dudas, y si no, entonces continuamos con la última parte, que es cortica. Entonces,
por favor, yo voy aquí a mirar. Uy, aquí está gente entrando. Voy a dejar de compartir pantalla. O no, me levantan la manito o me abren el micrófono, por favor. Y yo los escucho si tienen dudas. O abren su micrófono. ¿Hay alguna duda? ¿Se vale el término existencial en vez de particular? Claro que sí, obviamente. Y también podemos ponerla como particular afirmativa o positiva o particular negativa. Bueno, Ángela, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, entonces, la última parte de nuestra charla tiene que ver con los dos tipos de razonamiento que vamos a encontrar dentro de todas las estructuras mentales que hacemos, que desarrollamos nosotros los humanos. En este caso, un razonamiento, pues hay que definirlo primero, antes de saber cuáles son las clases. Entonces, un razonamiento es un proceso intelectual, lógico del pensamiento humano, en donde el razonamiento entrega argumentos sobre conexiones mentales que justifican determinado pensamiento. O sea, digamos que son procesos que se desarrollan internamente dentro de nuestra mente para determinar ciertas cosas, ¿cierto? La palabra razonamiento viene del latín ratio, que significa razón, junto con el sufijo iento, indica resultado de algo, o sea, razonamiento de algo, o razón de algo. Eh, entonces, un razonamiento es un desarrollo y es un proceso organizado de ideas que tienden a alcanzar o una conclusión o establecer una conclusión. En este caso puede ser una teoría, una hipótesis o una afirmación. Pero entonces debe tener cierta estructura lógica dentro de ese razonamiento, dentro de ese proceso mental. Entonces, dentro de ese proceso de razonamiento encontramos dos tipos que son los que manejan ese tipo de procesos mentales, que son el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo es aquel que parte de lo general o de un todo, o de una generalización, o de una premisa general, y concluye en algo particular, ¿sí? O particulariza. En este caso, entonces, ese razonamiento cumple con algunas características. Primero, establece conclusiones a partir de generalizaciones, que es lo que indica la definición, parte de lo general o de un todo. En lógica, la conclusión del razonamiento está incluida en las premisas, o sea, si uno lee el enunciado o ese argumento, porque es un argumento, entonces la conclusión está dentro de las premisas. Sus conclusiones son rigurosas y válidas, o sea, digamos que ya tienen algún tipo de comprobación o de verificación, y no generan por sí mismo nuevo conocimiento, ya que hace parte de verificar el conocimiento previo, es que precisamente es lo que estamos hablando, o sea, ya hay una verificación con antelación de eso. Y entonces, importante, va de lo general a lo particular. ¿Qué áreas son las que más utilizan ese tipo de razonamiento? Las ciencias formales como la matemática y la lógica, obviamente, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de razonamiento deductivo. Voy a leerlo. Los murciélagos
son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Los animales que vuelan tienen alas. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Entonces, yo puedo leer ese argumento y me dicen, identifique qué tipo de argumento es. Yo, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo primero que yo hago para identificar? Estos son tips y claves aquí que les voy a dar. Lo primero es identificar al comienzo cómo arranca el enunciado o el argumento. Entonces aquí me dicen, los murciélagos son animales mamíferos. ¿Sí? Luego voy a la última parte del argumento. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Los murciélagos tienen alas. Eso va de algo muy general, que son mamíferos, que duermen todo el día y vuelan de noche, y llega a algo particular. Entonces yo puedo establecer que parte de un hecho, ¿sí? O de un evento general y parte de uno particular. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, yo puedo ir estableciendo qué tipo de razonamiento. Aparte de eso, recuerden que por la definición dice que la premisa mayor y menor, recuerden que hablamos de la conclusión también, la premisa mayor y menor son universales, generales y válidas. Aquí entonces, ¿cuál es la premisa mayor y menor? La premisa mayor, los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y de noche. La menor, los animales que vuelan tienen alas. La conclusión, los murciélagos tienen alas. Entonces recuerden que aquí la premisa mayor y menor son universales. Los animales vuelan, general. Los murciélagos son animales mamíferos, en general. Y llegamos a uno particular. Por lo tanto, los murciélagos son una parte de toda esa clasificación de animales que sabemos que son mamíferos y que vuelan, ¿no? Y que, y que vuelan y que tienen alas, ¿ok? Entonces, a partir de todo ese tipo de cosas, fíjense que estoy estableciendo relaciones. Yo no mismo, de pronto no soy consciente de eso, pero lo estamos haciendo y lo otro lo estamos haciendo desde que somos niños, precisamente porque esa es nuestra forma de eh, tomar decisiones. Entonces, yo tengo esto más tengo esto. Ah, bueno, entonces yo puedo sacar esto. ¿Listo? Entonces, esa es la forma que nosotros la tenemos inherente a nosotros. Entonces aquí importante que cuando sea deductivo partimos de una generalización y llegamos a algo particular como conclusión. Por ejemplo, aquí, aquí por ejemplo entonces hay un argumento completo que dice los ciclistas deben tener fuerza físico, Nairo Quintana es ciclista. Conclusión, los ciclistas, volvemos a lo mismo, identificamos el punto inicial del argumento, o cómo inicia, los, general. ¿Listo? ¿Y en qué concluye? Que Nairo Quintana tiene buen físico. Estamos partiendo de una premisa mayor en donde los ciclistas me indica una generalización y estamos llegando a la conclusión de que Nairo, que es una persona, un solo ciclista que es particular, tiene buen físico. ¿Sí es claro? En ese caso va de lo general a lo particular y es un razonamiento deductivo. Aquí hay otra estructura que me dan para analizar como razonamiento deductivo y me dicen toda planta nace, se reproduce y muere, toda rosa es planta, toda rosa nace, se reproduce y muere. Entonces la misma cuestión. Premisa mayor ya está determinada ya dentro de todo el argumento, porque eso va seguido en un solo párrafo. Pero entonces toda planta, ¿sí? Es algo general. ¿Sí? Y la conclusión, toda rosa. La rosa es una parte del reino vegetal apenas, o sea, estamos hablando de una especie en particular de flores, ¿sí? O de planta, que es la rosa. Si dice todo clavel nace, se reproduce y muere, lo mismo, ¿sí? Está llegando a algo particular. Todo helecho nace, se reproduce y muere, listo, también es algo particular. Y como parte de una generalización, toda planta, ¿sí? Entonces podemos establecer que
Ese razonamiento es de tipo deductivo. Entonces, bueno, vamos a identificar ahora las características y la definición del razonamiento inductivo. Entonces, el razonamiento inductivo es lo contrario al deductivo, por decirlo de alguna forma. Quiere decir que parte de una situación, un evento particular y termina generalizando o en un todo. Este tipo de razonamiento realmente es el más importante. ¿Por qué? Porque esto se utiliza dentro de todo proceso de metodología que utilice metodología científica, o sea, todas las ciencias que requieren experimentación y verificación. Quiere decir que esto realmente es lo que me genera un conocimiento nuevo. Entonces voy a leer la definición. Eh, el razonamiento inductivo, entonces, parte de lo particular a lo general, a partir de premisas particulares que resultan de la observación de un fenómeno. El razonamiento inductivo llegará a una conclusión de características generales. ¿Qué características también tiene ese tipo de razonamiento inductivo? Que se basa en la observación de hechos y fenómenos, que generaliza a partir de esos pequeños fenómenos particulares. Ya, esa es la conclusión, es algo general, que sus conclusiones son probables o, digamos, dependen o son indeterminadas, por decirlo así. Eh, Dependen de la probabilidad. Y lo más importante es que tiene como objetivo general nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque yo a partir de un fenómeno particular, precisamente, yo tomo datos, continúo con mi metodología científica, lanzo una hipótesis y al final, después de la experimentación, puedo probar mi hipótesis y viene a generar ya una teoría. Quiere decir que yo parto de un evento o de un hecho particular de un fenómeno y llego a generalizar a una teoría. Entonces, por eso es la importancia de este tipo de razonamiento inductivo. Entonces, fíjense, aquí me dice hechos de la realidad y mediante la inducción llego a la hipótesis y a establecer luego ya después de probarlas, pues mis teorías. Entonces, las áreas de las que más se aplica ese tipo de razonamiento, entonces, en todas las que utilizan la metodología científica o el método científico. Aquí hay un ejemplo. Me dice, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes de un año. No especifican cuál año. Él notó que el siguiente año caería en martes y que caería en miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, dijo, mi cumpleaños volverá a caer el lunes dentro de 7 años. Entonces, fíjense que lo primero que debemos revisar es de dónde parte o el evento inicial del argumento. El cumpleaños de Pedro fue un día, lunes, un día lunes, un año. Es muy particular, porque es de Pedro y es un día, ¿listo? Él notó que el siguiente año caería en martes. Otro evento particular. Y que caería en miércoles dentro de 2 años. Entonces, ¿el qué hizo? Dijo, bueno, quiere decir entonces que si dentro de 5 años, pues mi cumpleaños va a ser dentro de 5 días a partir de el primer lunes, que fue el primer evento. Y entonces él dice, bueno, listo, entonces mi cumpleaños como conclusión, dice mi cumpleaños volverá a caer el lunes dentro de 7 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la semana tiene 7 días. Entonces se volvía a repetir el ciclo. Él hizo todo eso, pero entonces ¿en qué comenzó? Un día lunes, el siguiente año fue un martes, luego el miércoles, de eventos particulares, ¿sí? Y él, mediante todo su razonamiento, él relacionó eso y lo extrapoló, por decirlo de cierta forma, para poder decir que entonces dentro de su cumpleaños volvía a caer el lunes dentro de 7 años, porque pues, se cumplía ese patrón que ya venía observando él dentro de esos fenómenos particulares. O sea que en este caso partimos de fenómenos particulares, de observaciones de eventos singulares,
particulares y llegamos a una generalización ya de la ley. Y él puede decir, y bueno, y entonces vuelve a caer el lunes dentro de 14 años, si no hay año bisiesto, por decirlo así, que es un caso también muy singular. Entonces ya él pudo establecer esa relación. Bueno, aquí entonces yo les hice esa relación así como yo lo veo, pero entonces aquí está una explicación de por qué sí y por qué no. Entonces, si pero usted entonces depende del proceso que usando de lo correcto o no. Listo. Entonces, primero, notó similitudes y diferencias entre el día que cae su cumpleaños de cada año. Para los 3 años que la analizó, notó que el día de cada día de la semana era el siguiente día para cada año, que es lo que estábamos hablando. Generalizó su observación asumiendo que el patrón continuaría. O sea, extrapoló, cuando le decía él extrapoló eso, extrapolar quiere decir que fue más allá, ¿sí? Que siguió ese patrón o ese modelo, por decirlo así, eso también podemos decirlo así, ese modelo, o esa tendencia, y formó una conjetura, aunque no lo dijo exactamente, su conjetura fue, si mi cumpleaños es X años después de mi último cumpleaños, la próxima es cara X días de la semana después de mi último cumpleaños, ¿sí? Que era lo que yo les estaba diciendo. Entonces, si mi cumpleaños cae, por ejemplo, el miércoles, dentro de 2 años caerá el viernes, y él ya extrapoló eso. Entonces, en ese caso, podemos determinar que bajo ese análisis y bajo esas características es un proceso de razonamiento inductivo. Va de lo particular a lo general. Aquí ya digamos que tenemos, en el mismo caso anterior, ya después de un enunciado tenemos las premisas y la conclusión. Y vamos a hacer el análisis. Entonces, premisa número 1, que parte de todo el argumento. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Conclusión. Entonces, si es de razonamiento inductivo, todos los carros de marca Renault son muy buenos. ¿Sí? Parte de dos observaciones particulares de Juan y Andrea y generalizó para decir que todos los carros de marca Renault son muy buenos. Para el caso número 2, el ejemplo número 2, teníamos el enunciado. Juan salió a la lluvia y se mojó. Juan salió a la lluvia y se mojó. Uy, creo que aquí me equivoqué. Aquí no es Juan, sino Pedro. O Andrea. A ver cuál era. No, aquí también me equivoqué, era Andrea. Entonces, premisa número 1. Juan salió a la lluvia y se mojó. Andrea salió a la lluvia y se mojó. Conclusión, todas las personas que salen a la lluvia se mojan. Pues sí, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que partió de dos observaciones particulares, la de Juan y Andrea, y pues extrapoló y dijo, generalizó y dijo, ya todas las personas que salen a la lluvia se mojan. Y pues creo que sí. Comparaciones entonces entre los dos tipos de razonamiento. El reductivo parte de un principio general, concluye en particular, y la conclusión siempre es verdadera o ya se comprobó. Mientras que en el razonamiento inductivo, parte de un caso particular, concluye en una generalidad y el tipo de conclusión puede ser verdadera, sin embargo puede ser probable, o sea, estamos hablando de probabilidad, ¿sí? O de incertidumbre. Entonces, en ese caso, también es, digamos, se puede establecer esa comparación, esa diferencias entre los tipos de razonamiento. Vamos a hacer una práctica. Entonces, esto es de la primera parte que tiene que ver con el ejercicio número 1, o el ejercicio, no, perdón, con el ejercicio número 2, creo, ya no me acuerdo, de la guía. Entonces, me dan una proposición, todos los estudiantes hacen la tarea, tengo que relacionarlo con su cuantificador. La segunda es los animales deben alimentarse, tengo que relacionarlo con el cuantificador de la derecha. Y el tercero es participante que gana la carrera. Entonces, para la primera opción, entonces yo puedo decir algunos estudiantes, todos estudiantes suena feo, ¿cierto? Como que no cuadra. Si fuera todos los,
Bueno, de pronto sí, pero todos estudiantes no cuadran. ¿Existe un único estudiante? Tampoco. Algunos, ok, ese sí me cuadra bien. Algunos estudiantes hacen la tarea. Cuantificador, particular o existencial. ¿Listo? Para la segunda. Ah, entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, ya no puedo utilizar algunos. Algunos los animales tampoco. ¿Existe un único? Los animales no. Todos los animales deben alimentarse. Ah, ok, sí, o sea, es la letra A, ¿cierto? Todos los animales deben alimentarse. Eso es un cuantificador universal, afirmativo o positivo. ¿Listo? ¿Y cuál me queda? Existencial único. Y si cuadra, pues claro, existe un único participante que gana la carrera. ¿Cuál carrera? Pues la que sea. Ahí simplemente hay uno el que gana. Los de ahí para abajo todos, son el segundo, el tercero o lo que sea, pero solo hay uno que gana. Entonces tenemos relacionado. Eso hay que hacerlo en uno de los ejercicios, identificar el cuantificador y poner en su parte simbólica. Entonces, aquí está universal, existencial y existencial único. Esos fueron los cuantificadores que utilizamos acá para este ejemplo. Ahora, la simbología de los argumentos. Todos los animales deben alimentarse. Todos los animales no deben alimentarse. Algunos, fíjense que aquí estamos hablando de las posibilidades que tiene esta primera que les acabo, esta primera, bueno, todas las posibilidades que me brinda los cuantificadores en este caso, ¿sí? Entonces, todos los animales deben alimentarse. Es un cuantificador universal afirmativo, su simbología está a la derecha, para todo X que pertenece al conjunto universal, X no debe alimentarse. Fíjense que tenemos que hacer la misma relación del otro ejercicio. Para la segunda, la segunda, la segunda ítem que nos dan, todos los animales no deben alimentarse. La tercera, algunos animales deben alimentarse y algunos animales no deben alimentarse. Entonces aquí nos dan las 4 proposiciones y nos dicen identifique el cuantificador de su expresión simbólica. Entonces, todos los animales deben alimentarse. Para todo X que pertenece al conjunto universal, X deben alimentarse. Esa es la relación y esa es la expresión simbólica de esa, proposición. ¿Ok? Para la parte B, algunos animales no deben. Cuantificador existencial negativo. Fíjense una cosa, no va la negación dentro del cuantificador acá, sino va dentro de la cualidad. No deben alimentarse. Este X que dice aquí, no deben alimentarse, es el P de X que definíamos al comienzo cuando veíamos la parte de cuantificadores. Entonces recuerden que es en el P de X, o sea, en la cualidad, y no dentro del cuantificador. Para la C, todos los animales deben alimentarse. Cuantificador universal afirmativo. Para todo X que pertenece a ese universo, ese animal debe alimentarse. Todos deben alimentarse. Entonces debe cumplir esa simbología. ¿Listo? Y me queda la última opción de representación simbólica. Y es todos los animales no deben alimentarse, que es la de flechita en verde, y su simbología. Para todo X que pertenece a ese conjunto universal, en este caso, que son los animales, esos animales no deben alimentarse, o sea, es un cuantificador universal negativo. ¿Listo? Esa es la simbología que deben utilizar, o digamos, una de las formas, no es la única, pero digamos que es la que se debe manejar para esta tarea número 2 que estamos desarrollando. Ahora entonces me dan
estas proposiciones, pues ya es de proposiciones categóricas. Entonces la primera es, algunos estudiantes del curso están conectados a la web, ningún hombre puede volar, y tercero, algunos animales no son carnívoros. Digamos que entonces está la estructura de cómo debe ser la clasificación. Recuerden que entonces el cuantificador aquí para la primera es algunos, el sujeto estudiantes, verbo o cópula, recuerden que es el verbo están, y el predicado conectados a la web. Para la segunda, cuantificador, ningún sujeto hombre, verbo o cópula puede, predicado, volar. Para la tercera, algunos es el cuantificador, sujeto, animales, verbo o cópula no son, y el predicado carnívoros. ¿Listo? Ahí está la clasificación que acabamos de hacer. Digamos ahí ya organizadita dentro de la estructura que nos dan ahí en la guía. Luego nos dicen entonces, vamos a trabajar con el cuadro de oposición y vamos a establecer que para el ejercicio número 3 vamos a establecer la relación entre las proposiciones categóricas. Entonces aquí me dan dos proposiciones categóricas 1 y 2, que en este caso van a ser lo mismo que teníamos antes P y Q en la explicación. Entonces para P es algunos estudiantes del curso están conectados a la web, que es el primer casito que veíamos en el ejercicio anterior. Y la otra proposición, todos los estudiantes del curso están conectados a la web. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer qué tipo de proposición categórica es, la letra, la clasificación. Algunos estudiantes están conectados, algunos, particular afirmativo. Quiere decir que la 1 es de clasificación, vamos a tenerla como I. Todos los estudiantes están conectados a la web, universal afirmativo, entonces va a ser A. Vamos a ver. I y A. Eso me indica entonces que la relación entre esas dos proposiciones categóricas es de subalternas. ¿Listo? Y se acabó el ejercicio número 3. Eso es lo que les toca hacer en el ejercicio número 3. Es re fácil. Otro ejemplo. Me dan dos proposiciones. La primera, P, todos los hombres pueden volar. Todos los hombres pueden volar. Y Q, o la 2, ningún hombre puede volar. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer la estructura. Ya nos dan la estructura. Entonces, el cuantificador todos, el sujeto hombres, para la primera, la cópula o el verbo pueden, y el predicado volar. Para la segunda expresión, el cuantificador ningún, el sujeto hombre, la cópula puede y el predicado volar. Entonces, la clasificación para la 1, que viene siendo P y la 2 es Q, entonces para la 1, entonces todos los hombres pueden volar, todos, universal afirmativo. Yo puedo decir aquí en el cuadrito superior, la figurita que es A, universal afirmativo, y ningún hombre puede volar, universal negativo ninguno. O sea, va a ser A y E. Vamos a ver, efectivamente la 1 está aquí en A y la 2 está en E. Quiere decir que la relación entre esas dos proposiciones categóricas que son contrarias. ¿Listo? Y se acabó el ejercicio. Aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo me dice me da como la premisa P o como la primera premisa, algunos animales no son carnívoros. Y la premisa Q o la 2, todos los animales son carnívoros. Entonces vamos a hacer lo mismo, clasificación de la primera. Entonces, primero hay que cuadrar la estructurita ya de la tablita. Entonces el sujeto son algunos,
el cuantificador algunos, el sujeto animales, la cópula no son y el predicado carnívoros. Para la segunda proposición, el cuantificador es todos, el sujeto es los animales y la cópula son el predicado carnívoros. Entonces vamos a hacer la clasificación. Entonces para la primera, algunos no son, algunos no, particular negativo, o sea, O, y para la 2, todos son A, vamos a mirar. Efectivamente para la 1 es O y para la segunda es A. Quiere decir que esas dos proposiciones categóricas tienen una relación de contradictorias. ¿Listo? Y se acabó el ejercicio. Aquí entonces ya llegamos a la parte del razonamiento. Y entonces me dan dos enunciados y me dicen que tengo que mirar a ver si son de tipo inductivo o deductivo. Entonces para el primer caso me dicen, Juan y Carlos regalan a su mamá, Fabiola, un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, el próximo cumpleaños Fabiola viajará a París. ¿Qué podemos establecer nosotros ahí? ¿Será que es un razonamiento deductivo o inductivo? Pueden abrir sus micrófonos y me cuentan. ¿Los escucho? ¿Nadie? ¿Aló? ¿Ninguno? ¿Aló? ¿Me están escuchando? La pregunta. Sí, profe, un razonamiento deductivo. Entonces, vamos a mirar. ¿Por qué dices que, es que no te escuché, dijiste deductivo o inductivo? Deductivo, profe, qué pena, no sé si me escucha bien, es que estoy en el Ahora sí, transporte público. tranquila, no te preocupes, ahora sí ya te escucho. ¿Por qué crees que es deductivo? Bueno, yo voy a explicarlo entonces. Fíjense una cosa. Juan y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, el próximo cumpleaños va a viajar a París. Yo estoy partiendo de eventos particulares, ¿sí? Porque él le dice que le está regalando un viaje internacional. No, mentiras. Vas a ver, lo analizamos bien. Dice, Juan y Carlos regalan a su mamá un viaje internacional todos los años, evento general, para festejar su cumpleaños. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Eso es un evento particular. Por lo tanto, el próximo cumpleaños, Fabiola viajará a París, que también es un evento particular. Es parte de eventos generales y llega a particulares. Ese razonamiento es deductivo. Eso aquí está mal, está al revés. ¿Sí? Ahora, el otro. El consumo de fibra frecuente acompañado de dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Por lo tanto, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En este caso, entonces, fíjense que estamos partiendo de que un evento también, que el consumo de frecuente de fibra acompañado con dieta balanceada va a ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Eso es bien particular, ¿sí? Y que es algo que es, digamos, eh, probable, ¿sí me hago entender?
O sea, no nos da la, certeza de que nos vaya a funcionar. Sin embargo, estamos hablando de probabilidad. La segunda premisa dice que una forma de reducir el riesgo de padecer es mantener el adecuado nivel de colesterol. ¿Y en qué concluye? El consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Está partiendo de cosas particulares de la fibra, de disminuir el nivel de colesterol y está llegando a algo general donde el consumo frecuente puede reducir todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, en ese caso es de razonamiento deductivo, por eso les decía que está como al revés el, aquí las figuras. Bueno, creo que hasta aquí fue la sesión. Eh, Voy a dejar de compartir si quieren, voy a escuchar, uy, aquí está entrando toda la gente, y voy a escuchar sus preguntas. Entonces los escucho, abren sus micrófonos, por favor. Si hay dudas. No hay ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Me están escuchando? Otra vez les pregunto, ¿si me oyen? No, señor, todo claro, dice Dayana. Ah, yo veo aquí el chat, es que como no tengo aquí el chat. Ah, pues este no es el chat es este. Uy, que me escribieron, no, señor, ninguna inductivo, deductivo, no, señor, todo claro. ¿Seguro quedó todo clarísimo? Yo no puedo creerlo. ¿En serio? ¿Me lo juras? Karel Lorena dice que sí, que todo claro. Bueno, realmente, a ver, ¿qué les puedo comentar acerca de esto? Eh, Ángela me dice que no tiene micrófono ni mi cámara, pero que todo quedó claro. Dice que cuando hagamos los ejercicios salen las preguntas. Dayana, por aquí yo sé que está Juan, por aquí estaba Juan, que me debe por ahí algo. Estamos en deuda. Ángela es Oscar. Ah, bueno, entonces Oscar. Y bueno, ¿qué les puedo comentar acerca de la tarea? La tarea 2 es muy sencilla. Eh, Creo que aquí no van a tener ningún inconveniente en desarrollar su actividad. Eh, digamos que hoy ya se familiarizaron un poquito ya con los temas generales ya de la unidad. La otra semana va a haber programación de B-Learning, webconferencia y vamos a tener otro SIPA que vamos a explicar, vamos a hacer ya unos ejemplos ya más, digamos, prácticos. Nos vamos a dedicar un tanto a la parte teórica, sino vamos a enfocarnos en la parte ya de otros ejemplos. Pues yo pienso que aquí es donde pueden aprovechar ustedes para dejar muy buena la nota, muy buena la calificación. Entonces los invito a que por favor escojan su letra rápido en los foros, a que desarrollen los ejercicios, envíen sus avances lo antes posible. Con eso yo les retroalimento y podemos dejar, digamos, ya muy bien la nota de esta actividad. ¿Listo? Profe, las dudas y preguntas salen cuando comencemos con el desarrollo de las guías. Sí, Esmeralda, efectivamente. Por eso, digamos que esta parte es importante porque ya digamos que empezamos a familiarizarnos con la simbología, con la forma en que vamos a desarrollar los ejercicios y nos dimos cuenta que realmente es muy sencillo, es muy fácil esta actividad. Entonces, pues los invito a que desarrollemos lo antes posible esta parte. Profe, este video queda mañana en YouTube. Yo apenas tenga la grabación, yo se las comparto por, yo se las dejo en los foros, se las dejo en el correo, entonces no sé si mañana, creo que sí, mañana ya debe estar la grabación. ¿Listo, Juan? Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, no hay ninguna inquietud, o alguien tiene alguna inquietud, lo Profe, escucho. una pregunta. Lo que pasa es que por mi parte yo no estoy 100% en mi casa, o sea, no estoy trabajando eso en mi computador. Entonces quiero saber si lo puedo hacer como a mano y lo que hago es sacarle escáner y subirlo. No sé si se pueda. Claro que sí.
no hay ningún inconveniente, pero entonces lo único que tienes que hacer es que pues vaya pues a mano también la introducción, los objetivos, ¿sí me entiendes? O sea, todas las partes que hay en el documento común y corriente, ¿sí? Ok, perfecto, profe, muchas Pero claro gracias. que tú lo puedes desarrollar a mano en hojitas, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿hay alguien que tenga otra pregunta, otra duda, otra inquietud? O damos por finalizado ya la sesión. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias a todos por su participación. Fueron muy poquitos, realmente. Lástima que estas sesiones venga tan poquita gente. Da pesar, pero bueno, ni modo. Buenas noches, Entonces, profe, pero no